Muy buenos días, amados hermanos. Voy a grabar este video y lo hago con todo mi amor y todo cariño. Amén. Y quiero compartir un tema que es muy importante para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Amén. Que estoy grabando este video. Cualquier persona que se conecte o se vaya a conectar, el único propósito de compartir la palabra del Señor es como el Señor mismo nos dijo. Amén. Que nos exhortemos unos a otros. Así que lo hago con todo mi corazón. Amado, cuando entramos en oración, tenemos que recordar muchísimas cosas. Y de acuerdo a la palabra del Señor, amén, nos acercamos al trono de la gracia, purificado nuestros corazones de mala conciencia. Ahora, queremos con todo nuestro corazón servir a Dios, con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestra alma, con todo lo que Dios nos ha dado. Pero voy a compartir la palabra del Señor y espero en el nombre del Señor, amado mío, que usted sea bendecido porque es la palabra del Señor. Amén. Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias por poder compartir tu palabra. Y te pido, Padre Celestial, que en el nombre del Señor Jesús, cada persona que vaya a ver este video y que algunas personas que ya están viéndolo, sea de mucha bendición y, Señor, sobre todas las cosas, que la recibamos con mansedumbre y humildad, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, Salmo 66, 18, dice la palabra del Señor: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría contestado. Amado, creo con todo mi corazón que cuando entramos en un momento íntimo para estar en comunión con el Señor, la palabra del Señor nos enseña que debemos examinarnos, ¿verdad? Y comprender y entender de que la palabra de Dios, el único propósito que Dios tiene es que nosotros nos acerquemos a Él, lo amemos a Él y que vivamos la vida que Él quiere que vivamos. Así que, amado, Hebreos 1:9 dice, hablando sobre el Señor Jesús: has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Aquí vemos algo tan bello y tan hermoso, amados míos, de que es tan importante la justicia. La palabra de Dios nos dice que hemos sido justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Amado, ahora, quiero entrar a un tema que es necesario de lo que la palabra del Señor nos enseña. Amén. Dice en Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Escucha bien, y esto lo comparto con mucho cariño, lo aplico en mi vida, y el deseo de mi corazón, amados míos, es hacer la voluntad de Dios y poder ministrar en el nombre del Señor, para que nosotros todos los días nos podamos acercar mucho más de lo que antes lo hacíamos. Amén. Ahora, dice este proverbio, el que aparta su oído para oír la ley, sus oraciones también es abominable. Ahora, hay una cosa muy importante en esto que yo estaba haciendo mis notas. Amén. Si nosotros, amados míos, en nuestras oraciones no somos sinceros y de verdad no nos acercamos a Dios con el deseo íntimo de buscarlo y de obedecer su palabra. Muchas veces he podido compartir con algunos pastores, algunas personas, ¿no?, de que no es tanto el saber la palabra, claro que es bueno, sino lo importante, amado, que Dios está continuamente, como dice la palabra del Señor, que sus ojos de Él están atentos y que Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Lo importante cuando oramos o busquemos a Dios o nos acerquemos a Él, amado, la palabra de Dios nos enseña que si nosotros de verdad guardamos algo en nuestro corazón, como dice en el libro de Hebreos, no dejando brotar raíces de amargura,
Y amado, muchas veces nos enojamos, peleamos, hay conflictos entre hermanos, conflictos en familia, e inmediatamente vamos y oramos y pedimos perdón. Pero, ¿qué es lo que Dios en realidad nos está pidiendo? Que seamos sinceros con nosotros mismos y que reconozcamos que nuestras oraciones pueden ser oraciones que no llegan ni al techo de la casa. ¿Por qué? Porque Dios quiere corazones sinceros, corazones que se derramen reconociendo la iniquidad que hay en nuestros corazones. Muchas veces celos, contiendas, disensiones, orgullo, vanagloria. Amado, la palabra del Señor nos enseña, dice que el que aparta su oído para no oír la ley. En otras palabras, si nosotros no prestamos atención a la palabra de Dios, porque Santiago dice que no solamente debemos ser oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. Y amado, en este tiempo que estamos viviendo, amén, la palabra del Señor nos enseña. Por ejemplo, el otro día alguien me estaba hablando y diciendo y preguntando de que quién es el anticristo y cómo es el anticristo. La palabra del Señor nos enseña claramente, amados míos, que cuando el mismo Señor Jesucristo estuvo en la tierra, en su ministerio, ya el espíritu del anticristo se estaba moviendo. ¿Por qué? Porque no lo aceptaron, lo crucificaron, lo negaron. Amén. Y en la actualidad, Pablo nos habla que el espíritu del anticristo ya está en acción. Toda persona, amado, que no reconoce a Dios o que no ha sido o no ha permitido o no ha obedecido a las palabras de Dios, es un anticristo. ¿Cuántos anticristos, espíritus de anticristo se están moviendo en las iglesias? ¿Por qué? No hay obediencia a la palabra del Señor, no hay sumisión a la palabra de Dios. Y amado, toda cosa, como dice aquí, el que aparta su oído para no oír, es abominación. Y ahora muchas veces predicamos, enseñamos nosotros mismos, tenemos que agarrarnos y afirmarnos en el Señor, de que, amado, tampoco no nos dejemos conturbar o perturbar con cosas que todavía siguen activas en nuestras vidas, sino tenemos que renunciarlas, echarlas fuera, no quererlas. Y dice la palabra del Señor, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. En otras palabras, si nos acercamos a Dios con resentimiento, con orgullo, con vanagloria, con falta de, o que no hemos perdonado, es abominable. Y nuestras oraciones no van a llegar al cielo. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Y por eso el Señor nos enseña que debemos amarnos los unos a los otros. Amén. Mire el siguiente versículo. En San Juan 3, 20 y 22. Esto es algo tan bello que el mismo Señor nos enseña. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Muchas veces escuchamos de personas así, yo ayuno, yo ayudo, yo voy a la iglesia, pago mis diezmos, hago todo, pero hay algo que impide que esas oraciones lleguen a tocar el corazón de Dios. Y esto lo encontramos por la palabra de Dios, de que el Señor, lo que Él quiere, que si nosotros, dice la palabra del Señor, amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos con Dios. ¿Cuándo no nos reprende? Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, reconocemos nuestras debilidades, reconocemos todas las cosas que todavía no han muerto en nosotros y que siguen activas y que de vez en cuando resucitan. Y amado, por eso la palabra del Señor nos enseña que el Santo Espíritu de Dios, el gran Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios Santo, ha venido a morar en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros a través de Él y a través de la palabra pongamos todo lo que Él nos pide que hagamos para que nosotros seamos bendecidos. Porque cuando no prestamos atención a la palabra de Dios es abominación. De nada sirve danzar, bailar, cantar,
dar diezmo, dar ofrenda, estar en ayuno y todas las cosas, pero si hay algo en nuestros corazones que todavía siguen dominando nuestros hábitos, amado, toda oración es abominación a Dios. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Muchas veces he tenido algunos conflictos con algunas personas, me dicen, pero pastor, usted es muy exagerado. No, exagerado sería Dios, exagerado sería el Espíritu Santo, que nos enseña en su palabra de que nosotros no debemos hacer lo que queremos. Mire, por ejemplo, aquí, en Mateo, dice la palabra del Señor: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significa ese? Hágase tu voluntad. En otras palabras, mi voluntad te la entrego a ti, oh Dios. Y tú hagas lo que tú quieras de acuerdo a tu voluntad, no solamente en mi vida, sino en la vida de mi familia, en la vida del ministerio. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, es Dios mismo quien sabe y conoce todo lo mejor para cada uno de nosotros. Y muchas veces, amados míos, nos encontramos con tremendas oposiciones en el sentido que no es solamente parte del enemigo o parte del mundo, sino en nosotros mismos, que no queremos reconocer lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Dice, el que aparta su oído para no oír, o sea, todos los cristianos que somos redimidos y lavados por la sangre de Cristo Jesús, tenemos que escuchar la palabra y obedecerla. Santiago dice que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Amado, y cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios, Él quiere que nosotros primero recurramos por la insinuación del Espíritu Santo a reconocer el valor y el poder activo de la sangre de Jesucristo, donde la palabra del Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados y si nos apartamos, alcanzaremos misericordia. En otras palabras, llegaremos a entrar a la libertad completa de los planes divinos y santos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Alguien me dijo a mí, pastor, pero es que usted está hablando mucho de la santidad. Amado, nuestro Dios es santo. Y Él sabe que nosotros somos seres humanos, que estamos expuestos a pecar, pero Dios nos ha dado el recurso de su palabra, nos ha entregado el Santo Espíritu para que nosotros vivamos como el Señor Jesús dijo, sé santo como mi Padre que está en los cielos es santo. Y amado, aquí, en este mundo, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por Jesús, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Antes estábamos en tinieblas, estábamos prisioneros bajo el pecado, bajo la influencia de Satanás y bajo los deseos carnales de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero cuando Cristo vino, cuando Cristo entregó su vida por nosotros y se entregó como el sacrificio perfecto que podía saciar la sed divina de Dios. Amado, es algo tan bello y tan hermoso que cada vez que nosotros entremos en oración, y más aún, sería bello y hermoso estar todo el tiempo con la actitud de oración y de agradecimiento a Dios. Amados, la palabra del Señor dice claramente, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, que todas las veces o todo el tiempo de nuestras vidas, cuando nosotros estamos agradándole a Dios, cuando estamos en obediencia, cuando estamos en paz, como dice la palabra del Señor, sigue la paz con todos, sin excepción. Y en parte de la palabra encontramos donde dice, qué bien hacemos amando a los que nos aman. No es mejor amar a aquellos que son difíciles de amar, es ahí. Si nosotros tenemos o encontramos dificultades por no amar a ciertas personas, y oramos en abominación a Dios, la palabra de Dios lo dice claramente. El que aparta su oído
para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. Y cuando usted y yo hacemos excepción de personas o nos identificamos con determinados grupos, amados, y oramos, los oídos de Dios le duelen, no escuchan nuestras oraciones. ¿Por qué? En el libro de Hebreos encontramos, sigue la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y muchas veces, amados míos, dice la palabra del Señor, le encontramos continuamente. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre ciega o siembra, eso va a cosechar, perdón. Y amado, cuando leemos la palabra del Señor, ¿ok? Y nos damos cuenta lo que Jesús nos dice, y cualquiera cosa que pidamos, la vamos a recibir de Él, porque guardamos sus mandamientos. Tenemos que guardar sus mandamientos. Oh, pero eso es para la ley, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Amado, la gracia no es una cosa barata, no es una cosa que la encontró usted en el suelo. La gracia fue la manifestación del Hijo de Dios, que dejó su gloria y su trono, se encarnó, sufrió vituperios, traiciones, flagelado, traicionado, pero dio su vida por nosotros. O sea que ahora no es que la gracia es barata, la gracia es tan importante, amados míos, de que nosotros tenemos que darle gloria a Dios, gloria al Señor. Y es por eso, amados míos, que cuando compartimos la palabra de Dios, uno tiene, y yo me la aplico a mí, antes de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le va a demandar. Y no podemos estar hablando cosas que le agrade a la gente, o que lo haga que se sienta bien. La palabra del Señor es como espada de dos filos, dice. Y toda la finalidad de compartir la palabra de Dios es que guardemos, cuidemos el sacrificio perfecto que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. Usted ha escuchado que mucha gente dice, no, pero ahora es el tiempo de la gracia, ahora podemos hacer lo que queramos. No, dice la palabra del Señor que el que peca deliberadamente pisotea la sangre de Cristo Jesús y hace afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, no podemos vivir la vida que nosotros queremos. Ahora, ¿por qué puse como título, cuando oremos, recordemos? Porque la palabra del Señor nos enseña, y más aún, el mismo Espíritu Santo nos da el deseo de buscar a Dios en oración y de hacer su voluntad. No es el tanto conocer, no es el tanto tener una buena hermenéutica. Amado, lo importante y lo que toca el corazón de Dios es la obediencia. Y vemos en la palabra de Dios, donde el que escribió Proverbios, Salomón, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. ¿Cuántas personas cristianas no asisten a las iglesias? No asisten. O muchas veces, si asisten, ok, van de mala gana. Pero la cosa aquí es esta, amados míos, ok. Fíjense bien, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O cada vez que nosotros no queremos escuchar la palabra de Dios, o si la escuchamos y no la obedecemos, y nuestras oraciones para Él no tienen sentido, más bien le duele el corazón, porque es abominación a Dios orar con resentimiento, sin tener en cuenta que Dios requiere que nosotros lo obedezcamos. Dice la palabra del Señor, el que aparta su oído para no oír la ley, sus oraciones también es abominable para él. En otras palabras, dice la palabra del Señor, sigue la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque Dios envió al Señor Jesucristo a dar su vida en rescate por nosotros. Él vino voluntariamente, dejó su trono, dejó su gloria, amado, se encarnó, sufrió, lo crucificaron, amén, y no le prestamos atención muchas veces
nos dejamos engañar por los deseos carnales, por las influencias del mundo y no queremos prestar atención a la palabra de Dios. Mire lo que dice en este versículo. El que encubre sus pecados no prosperará. Amado, ¿cuántas personas habemos? Digo, habemos, porque mientras no sea un toque del Espíritu Santo y una obediencia hacia la voluntad de Dios, nosotros estamos encubriendo muchas cosas y somos partícipes de pecados ajenos también. Y dice la palabra del Señor que el que encubre sus pecados no prosperará. En otras palabras, volviendo a los otros versículos, amén, si nosotros oramos y tenemos algo contra alguien o hay iniquidad en nuestro corazón, Dios no nos oye, Dios no nos escucha. Podemos orar 40 días, 90 días, ayunar, saltar, brincar y todo lo que usted quiera, pero si no hay un reconocimiento total en la palabra, cuando decimos, el Señor Jesús dijo, hágase tu voluntad, no la mía. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Haz que tu voluntad se perfeccione en mi voluntad, en mi disposición de no hacer lo que yo quiero, sino lo que tú hagas. Y entonces entramos a la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque hemos cedido nuestra voluntad para que Dios, que su voluntad de Él es tan bella, tan hermosa, tan poderosa, puede alcanzar a nuestra familia, a nuestros hijos, nietos, bisnietos, ministerios, amado, y nosotros vamos a ver continuamente, no solamente vamos a escucharlo, sino que vamos a experimentarlo todos los días, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y recuerde lo que la palabra del Señor dice, amén. Y cualquier cosa que pidiéramos la vamos a recibir de Él, ¿por qué? Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si nosotros vivimos la vida agradándolo a Dios, obedeciéndolo a Dios, sometiéndonos a Él, perdonando las ofensas, perdonando todas las cosas que pueden abrigar nuestros corazones para impedir que nuestras oraciones no sean contestadas, pero si nosotros hacemos las cosas que agradamos a Dios, aleluya, las bendiciones, vuelvo a decir, no estoy hablando solamente de las bendiciones económicas, espirituales, amados, morales, físicas también, pero lo importante es lo que la palabra del Señor Jesús dice, amén. Ahora, en Salmos 26:6 dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Aleluya. Aleluya. Qué grande es nuestro Dios. Qué amor, qué misericordia, qué compasión. ¿Qué es lo que Él tiene para cada uno de nosotros? Amado, dice la palabra del Señor, aquí tengo unos versículos, porque toda esta mañana dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Amado, cuando estemos orando, el Espíritu Santo nos pone que nosotros prestemos atención a su palabra. Y con todo lo que Dios nos ha dado, amén, nosotros podemos ver este proverbio 28:9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y en otras palabras, amados míos, cuando nosotros no prestamos atención a la palabra de Dios y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, nuestra oración es abominable a Dios. Dice aquí en 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando ¿qué? Manos santas sin ira ni contienda. Amado, la ira, la contienda, las raíces de amargura puede terminar y matar nuestra relación con Dios y nos aparta a tal punto, amados míos, que ya no sentimos deseo de orar, ya no deseamos. ¿Por qué? Porque la ira, la amargura son instrumentos poderosos que Satanás y el mundo está usando para matar la confianza que nosotros tenemos en Dios y apartarnos
de la comunión con el Espíritu Santo y perder la santidad, la bendición que Dios nos ha abierto su trono, su gracia, para que nosotros podamos estar en comunión con Él. Amado, muchas veces a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, a millones de personas, que hemos llegado a un momento en nuestras vidas que no hemos sentido ese deseo de orar, ese deseo de buscar a Dios, como antes lo hacíamos. ¿Cuáles son las causas? Muy fácil de explicarlas. Resentimiento, amargura, falta de perdón, que es las herramientas que el enemigo está usando estos últimos tiempos. Fíjese, la palabra del Señor nos enseña claramente y dice, el que aparta su oído para no oír la ley, sus oraciones también es abominable. Satanás y el mundo, ¿qué es lo que está buscando? Que cada uno de nosotros como hijos de Dios quiere turbarnos, quiere perturbarnos, quiere sacarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque problemas que se levantan, dificultades y todas las cosas es con el único propósito que usted pierda su fe, pierda su amor, pierda el fuego por la presencia de Dios, ese deseo activo que Dios pone en nuestros corazones. Así que, amados míos, dice la palabra del Señor, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos con Dios. En otra palabra, si nuestro corazón está conectado con el corazón de Dios y nuestra relación y comunión con Dios es sincera, porque, amados, tenemos que entender, usted lo sabe, yo lo sé, no podemos engañarnos, cuando hay sinceridad de vida con Cristo, cuando somos sinceros, cuando no somos egoístas, cuando no somos hipócritas. Amados, todos lo sabemos, nadie se puede escapar de esto. Pero qué bendición tener la solución de acercarnos al trono de la gracia, reconociendo el poder de la sangre de Jesús y reconociendo nuestro estado espiritual, de que muchas veces, amado, nos damos cuenta que no estamos haciendo lo correcto y que estamos viviendo vidas hipócritas, vidas que no hay sinceridad, amado. Y Dios dice la palabra del Señor claramente que el que aparta su oído para no oír la ley, la palabra de Dios, y cuando ora es abominación a Dios. Así que si usted tiene resentimiento, falta de perdón, o tiene amargura, o está totalmente separado ya de la comunión con Dios, y usted quiere orar y puede buscar las palabras más bellas y hermosas, pero si su corazón no ha entrado a ser lavado por la sangre de Cristo Jesús, va a permanecer cautivo. Mejor es confesar nuestros pecados, reconocer nuestra condición espiritual, reconocer nuestra condición espiritual y reconocer, amados míos, que sí podemos llegar nuevamente a tener comunión con Dios. ¿Cuánta gente han dejado las iglesias? ¿Cuánta gente está dejando el evangelio? Amado, el otro día alguien me pregunta y me dice que estaba preocupado por saber quién era el anticristo. No, amado, usted no se preocupe por saber quién es el anticristo, ni forme conflictos con eso. Usted prepárese, dice la palabra del Señor, que debemos estar preparados, espíritu, alma y cuerpo, para la venida del Señor. Y bienaventurados los que aman y esperan la venida del Señor. ¿Cuántos en las iglesias cristianas, en los edificios donde se congregan, amado? Hay personas que ya, cuando usted habla que la venida o el rapto de la iglesia, se hacen la burla de usted. Y, amado, esas son las personas que han apartado su oído para no escuchar la palabra de Dios. Y entonces cuando oran, sus oraciones son abominables a Dios. Quizás usted diga, pastor, exagera. No, es la palabra de Dios. Lo leo aquí, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, sus oraciones también es abominable. Aleluya, eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo comparto este tema porque dice la palabra del Señor, el que encubre sus pecados no prosperará. Es imposible
Usted puede orar, ayunar, puede brincar, saltar, agarrarse y sacarse los pelos, pero si hay pecado oculto, en otras palabras, si usted sabe que está pecando y si usted persevera en el pecado y hace lo que quiere hacer, dice el libro de Hebreos que el que peca deliberadamente pisotea la sangre de Cristo Jesús y hace afrenta al pecado, al Espíritu de gracia. O sea que cuando yo comparto, ustedes comparten, se predica el Evangelio, y el Evangelio es como, dice la palabra del Señor, como espada de dos filos. Tiene que dolerle. No todo, porque mucha gente dice, no, el Dios que yo tengo es bueno, es misericordioso. El mío también es bueno y misericordioso porque hay un solo Dios, pero también es fuego consumidor. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros hablemos la palabra de Dios. Si usted persevera pecando, si usted persevera odiando, si usted persevera teniendo rencor, si usted persevera no perdonando, usted está mal. Lo único que tiene que hacer es venir a Dios, buscar a Dios, arrepentirse, pedir perdón, acercarse a Dios y creer que la palabra de Dios es medicina en nuestros cuerpos. Estamos enfermos espiritualmente. ¿Por qué? Espiritualmente por no obedecer la palabra de Dios, por no someternos a Dios, por hacer lo que nosotros queremos, por cambiar la palabra de Dios. Amados míos, esa es la palabra, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios nos enseña. Hay muchas personas que cuando se habla la palabra de Dios como debe ser hablada, no la quieren escuchar. Pero sin embargo van y oran, entonces sus oraciones es abominable, no son aceptables delante de Dios. La palabra de Dios lo dice, amados míos. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad del Señor, no me habría escuchado. ¿Y qué es lo que dice en Hebreos 1:9? Has amado la justicia, has aborrecido la maldad. Cada cristiano, cada hijo de Dios tiene que amar la justicia y aborrecer lo que es malo. Apartarse de toda influencia del enemigo o toda apariencia de maldad. Porque la palabra del Señor, usted y yo la podemos cambiar a nuestro antojo, pero es muerta. Pero la palabra de Dios es vida, eficaz, amén, y cumple los propósitos en las personas que toman voluntariamente de entregarse a Dios y hacer la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesucristo dijo, no mi voluntad sino la tuya, ¿qué fue lo que dijo? Padre, tu voluntad es perfecta, tu voluntad tiene poder, tu voluntad está llena de gloria. Por eso es que cuando el Señor Jesús dijo, no mi voluntad sino la tuya, entregaba toda la gloria, todas las promesas al pueblo por el cual Él había venido a salvar en el mundo entero. Entonces, cuando usted habla de la voluntad y somete usted su voluntad, usted está muriendo, como dijo Pablo, ya no hago lo que yo quiero, sino todo lo que Dios quiere que yo haga, eso es lo que hago. Así que, amados, yo les pido en el nombre de Jesús. Esto es palabra de Dios, donde dice, venga tu reino, haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entregamos nuestra voluntad, entregamos nuestro reconocimiento, nos sometemos a Él, el Espíritu de Dios se regocija y viviremos, como dijo el Señor, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. Y una vez más, mire lo que dice aquí, amado mío. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, sus oraciones también es abominable. Si nosotros como hijos de Dios no vivimos como Dios quiere, pero vamos en oración, como queriéndole torcer el brazo a Dios, nuestras oraciones no llegan a ningún lugar, amados míos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, el que aparta su oído para no oír la ley, sus oraciones también es abominable. Entonces, amado, resentimiento, orgullo, vanagloria, falta de perdón y todas esas, y desobediencia, cuando usted ora, el oído de Dios le duele porque no lo escucha. Pero la palabra de Dios dice claramente, dice, el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, sus oraciones son abominables. Cuando nosotros sabemos que tenemos que hacer algo que Dios nos dijo que hagamos y no lo hemos hecho
y vamos a orar creyendo que le vamos a torcer el brazo al Señor, los oídos a Dios le duelen. No puede, no lo puede. Se va en contra de su palabra, se va en contra de Él mismo. Pero pastor, mi Dios es misericordioso. Claro que es misericordioso, claro que es lleno de compasión, claro que usted va a seguir caminando, va a seguir viviendo, amado. Pero el final, en el momento actual en que vivimos, tenemos que agradarle a Dios, obedecer su palabra. Dice el que aparta su oído. En Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Cuando usted está enojado, tiene pleito, no está en paz con sus hermanos, tiene conflicto con el uno y con el otro, ¿qué es lo que está haciendo? Nada. ¿Por qué? Porque todo eso es malo, es maldad. Y Dios le dijo a Jesús, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Nosotros como hijos de Dios tenemos que amar la justicia y aborrecer la maldad. Cuando hay pleitos, discordias y todas esas cosas que habla la palabra de Dios, que no son agradables a Dios y nos deleitamos haciendo cosas que no debemos hacer, eso es maldad. Y estamos apoyando la maldad, apoyando a la carne, apoyando a Satanás y encima queremos mentir cuando vamos en oración y levantamos nuestras manos. Y Pablo dice levantando manos santas sin ira ni contienda. Pero por dentro el corazón se está muriendo y nuestras alabanzas y oraciones les duelen los oídos a Dios. La gente se salva, la gente se sana porque Dios es misericordioso, pero individualmente con cada uno de nosotros que practicamos y no dejamos que la verdad fluya en nuestras vidas, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. El Señor no vino a destruirnos, Él no vino a deshacernos, no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos, a dar su vida en rescate por nosotros. Él vino para que nosotros vivamos la vida que Él quiere que vivamos. Amado, pero si usted tiene odio, resentimiento, amargura, falta de perdón, no está bueno, no está bueno, amado. Estos 6 meses de enfermedad que tuve, el Señor me ha hablado muchas cosas. Ahora la gente dice, o sea que usted, no, me ha hablado para que hable, para que diga la verdad, para que no le sobe el lomo a las personas, sino para decirle que debemos prepararnos y estar listos para la venida del Señor, no buscar nuestras propias conveniencias, sino hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Y yo sé que en las iglesias hay muchas personas que no les gusta escuchar estos mensajes, porque dicen es legalismo. Entonces el Señor Jesús era un legalista grandísimo, porque Él dijo, sé santo como mi Padre que está en los cielos es santo. Y el mismo Señor Jesucristo nos enseña y dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y cuando usted hace su voluntad, está fuera de la voluntad de Dios. Y si usted dice que está haciendo lo que Dios le dice que haga o diga y no lo hace, usted está fuera de la voluntad de Dios. Porque la palabra del Señor, el mismo Señor nos enseña, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. En otras palabras, cuando dijo esas palabras que estaba sudando porque iba al Calvario, pero no era por ir al Calvario, era porque llegaría el momento que Él perdería su comunión con el Padre. Cuando en la cruz le dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él sentía ese dolor de estar separado de su Padre por un momento. Era el dolor más grande, así nos debe doler a nosotros. El pecado nos afecta, el pecado nos aparta de Dios, amados míos. Por eso la palabra del Señor dice que confesemos nuestros pecados, que los confesemos. Hay muchas personas que dicen, no, yo no tengo muchos pecados. Dice la palabra del Señor que el que dice que no peca sea Dios mentiroso. O sea que hay millones de mentirosos, porque sí pecamos. Muchas veces hacemos cosas que no queremos, muchas veces las hacemos porque queremos. Pero gracias a Dios, que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. Cuánto resentimiento y orgullo hay en familias, hay en iglesias. Amado, eso tenemos que hablarlo, tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar a Dios y vivir una vida que Dios quiere que vivamos. Pero pastor, es imposible, no es imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios nos dio todas las provisiones para que nosotros vivamos la vida que Él quiere que vivamos.
Fue Dios quien nos dio, fue Dios quien nos creó, fue Dios quien nos mandó a este mundo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él sabía cómo iba a defendernos, cómo nos iba a guardar, cómo nos iba a proteger. Él no nos dejó solos. Así que, amado, yo comparto esta palabra y acerquémonos al Señor. El salmista dijo, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, con manos santas, limpias, sin condenación. Amado, Dios los bendiga a las personas que están mirando, las personas que van a ver este video. Acordémonos que cuando oremos, reconozcamos primero qué es lo que hay, qué es lo que hago, recurramos a la sangre del Señor Jesús, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora usted no se preocupe quién es el anticristo, porque usted preocúpese de tener su vida santa, vida preparada para cuando venga el rapto o para cuando lo llame el Señor a su presencia. Que estemos preparados, seguros, sin rencor ni remordimiento, sin raíces de amargura, sino viviendo en paz, como dice la palabra del Señor. Sigue la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la oración del justo puede mucho, dice. Así que, Padre Celestial, en esta mañana he compartido tu palabra. Te doy gracias por aquellas personas que van a escucharlo. Oh Padre Celestial, tu palabra dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Padre, en el nombre de Jesús, ato y amarro todo espíritu de venganza, todo espíritu de muerte, toda obra diabólica. La amarro en el nombre de Jesús y declaro, mi Dios Padre, que ningún arma forjada va a prosperar contra nosotros, porque tu Espíritu Santo nos ayuda a vivir vidas que te agraden a ti, oh Dios, y tu palabra dice, Señor, que tus ojos están atentos sobre los fieles de la tierra. Te amamos, te adoramos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos, hermanas, bendigo a cada persona que va a ver este video. Tu gracia y tu poder sea ministrándole, Señor, y que hayan en nuestras vidas el reposo correcto de la presencia y de la paz tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados míos. Los quiero. Cualquier comentario usted lo puede dejar. Amén. Después yo veo ahí, oro por cada uno de ustedes que dejaron un comentario. Y amados, y los que no dejan, no importa. Dios nos ama y Dios es veraz y Dios es fiel. Bendiciones, amados míos. La paz del Señor sea con ustedes. Amén. Bendiga sus hogares, sus vidas, sus matrimonios, sus ministerios. Y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones, amados míos. Dios los bendiga. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús.